Como un modo de comprender y hacerse cargo de las complejidades que conlleva el diseño editorial, este taller, conformado por más de 20 estudiantes, inventó literalmente 3 caminos que condujeran hacia 3 experiencias cuyo sentido era hacer brotar la capacidad de forma, de asombro y de reflexión, observando la construcción que otros han hecho de esas nociones. Observaron y trabajaron a partir de 3 obras de muy distinta fuente y generación, pero reunidas por su origen, pues cada una de ellas se interioriza en la fina construcción del sentido de creación, es decir, de cómo dar a luz una obra. La primera experiencia los acercó al mundo de las imágenes, de un film, como una manera de contrarrestar el confinamiento que estamos viviendo y estimular la capacidad de forma a través de lo que van realizando los 2 protagonistas del documental Caras y Lugares. En él, una fotógrafa y un artista visual viajan por pueblos y parajes de Francia, realizando y colocando espontáneamente en los lugares a los que llegaban grandes pliegos de fotografía, montados sobre muros de barrios, torres de agua, vagones de tren, containers, etc. Es decir, sobre cualquier soporte redescubierto por los protagonistas a través de su mirada aguzada y su fina escucha ante los relatos de las gentes. En esas escenas había personas con nombre y rostro. En ellas se creaban obras realizadas in situ y colectivamente en lugares elegidos casi al azar. Y también habían unos tantos relatos que entregaban la memoria del lugar. Sin duda, ver y recoger ese film en una edición era redescubrir pieza por pieza la arqueología de lugares y situaciones, de rostros y personajes, de huellas y memorias, pero lo más enriquecedor y vital era ver la capacidad de forma desplegada por sus protagonistas en cada detención y encuentro. Es así como cada propuesta editorial recompone de principio a fin ese oficiar de la forma, que cada cual recrea a modo de sinopsis, palabra que deriva de sin y que significa con, y opsis, que significa ver. Cada estudiante nos hace ver, con sus propuestas, el testimonio de su mirada. Es una experiencia de detención y encuentro de escenas. Bien se diría de calce de tiempo y espacio, calce de lugares y personas, calce de acciones y obras, a través de diferentes procesos y técnicas, tanto digitales en pantalla como trabajo directo en mesa. Es una experiencia de precisiones, recortes y montajes a pequeña escala, en contraposición a los grandes formatos presentados en el film. Sostener el inminente privilegio de lo visual de un film, presentarlo como un pequeño cuadernillo de pantomimas, fue nuestro primer afán editorial al inicio de este periodo. La segunda experiencia fue con la poesía de poemas, pues de algún modo la palabra poética nos coloca en su más alto sentido ante la disponibilidad de creación, que en esta ocasión nos ha traído la noción de asombro. Por ello, la edición propuesta quiso cumplir y dar cuenta que recibir y leer un poema para luego editarlo es crear un modo de encuentro con él. El poema leído en sí mismo presenta el asombro. Lo hace con la estructura y cadencia de un soneto, es decir, está estructurado por un número de estrofas y un número de versos. El poeta, Godofredo Yomi, es autor del poema, el cual se titula El ejercicio, y su nombre es la clave para entrar al juego de sus versos, que expresan de un modo reiterado el hacerse del mundo y de las cosas del mundo como un continuo comenzar. Las consonancias del poema tomadas de sus versos son llevadas a la edición. Por ejemplo, el aparecer y desaparecer se realiza por vía del despliegue y repliegue del formato propuesto. El asombro por vía de la observación y el dibujo de situaciones casi inmateriales, como lo son los reflejos y las sombras. Aparecer y desaparecer, curiosidad y sorpresa
son cualidades que reúnen precisión y mutación, al igual que aquellas sombras que forman parte del sentido dado al encuentro del poema propuesto en las ediciones. La tercera experiencia fue de reflexión, y la ocasión pertinente para ello es la lectura de textos filosóficos que decantan el hacerse de las obras, de los pueblos y del destino poético. Esa fue una actividad que intentó acercar al taller al lenguaje de las ideas y a la interlocución con ellas, a través de lo que nombramos una lectura anotada. La lectura anotada es una tradición sostenida por la carrera de diseño de esta escuela, con la cual se profundiza en el proceso creativo de la lectura, es decir, que realizando un conjunto de operaciones en un orden determinado, podemos al menos encaminarnos en el mismo sentido del texto, tratando de no desviarlo o transformarlo. Es un proceso de relación íntima del lector con lo leído, de recorrer y detenerse en el texto levantando lo que él tiene, similar al camino de lo que hacemos cuando observamos. Es el camino de la propia palabra, que nosotros entendemos como suelo fecundo de construcción. Realizando lo anterior, viene recién el proceso de reflexión, más bien es una interlocución, en este caso traer a otros autores. Este ha sido el camino asumido al final de la etapa. Lo importante aquí es mostrar la experiencia de lectura que se ha tenido, pues lo que cada alumna y alumno ha construido como edición es un palimpsesto, donde un texto original aparece con las escisiones del lector, con los lapsos que requirió para su comprensión y con la traza y marcas de la mirada que nos conducen a seguir en la averiguación de algo. Una suerte de huella, de murmullo de palabras y de textos orientados a mostrar el hacerse del proceso creativo, el hacerse de su lectura en el mismo texto. Mas la presencia del texto original no es olvidada. Él está presente en alguna parte de la edición como un acto de voluntad y memoria ante el original. He expuesto 3 experiencias editoriales, la de un guión visual, la de un poema y la de una lectura anotada, surgidas de la obra de otros autores. Las 3 convergen a mostrar cómo un diseñador editor va construyendo su propia intimidad creativa con la cual oficiará en el diseño.